Bueno, esta conversación lleva por título Crianzas libres, del adultocentrismo hasta la ternura siempre. Y crianzas en un doble sentido. Crianzas libres apunta tanto a que podamos desplegar crianzas libres de mandatos y libres de estereotipos para poder acompañar y crear niñeces libres, pero también crianzas es una palabra que cada vez más en el español se empieza a usar como sinónimo de niñeces o como sinónimo de niñas, niños y niñes. Un poco una traducción antojadiza del portugués, pero bienvenido todo cambio transformador del lenguaje que nos permita justamente incluir la diversidad de géneros y expresiones de género que habitan el mundo y combatir esta noción de que lo masculino se presente como universal, cuando bien sabemos que eso esconde un conjunto de sesgos problemáticos. Entonces, crianzas libres en ese doble sentido, y del adultocentrismo hasta la ternura siempre. El título invita a un pasaje es movimiento, es transformación, es dificultades, es imprevistos, es peripecias, es contradicciones y ante todo es verbo, es actuar. Entonces ese movimiento, ese pasaje nos invita a problematizar el adultocentrismo para ir caminando desde ahí hasta la ternura siempre, en una alusión a una consigna que para muchas y para muchos da cuenta de un horizonte emancipatorio, que es el de la victoria siempre. Por eso el hasta la ternura siempre. Y la ternura, lo veremos al final, es una manera de renombrar la victoria, porque como una maestra educadora hace muy poquitito nos permitió advertir, la ternura es la victoria. El recorrido de este espacio va a tener 4 momentos. Empezaremos por pensar cómo el adultocentrismo es expresión de el conjunto de formas discriminatorias y que a partir de diferencias observables se construyen desigualdades, para en un segundo momento conversar sobre cómo el adultocentrismo no solo es el gobierno del sujeto adulto, sino particularmente es el monopolio del varón adulto, que es quien en última instancia tiene ese lugar de privilegio y poder. En un tercer momento, tratar de pensar cómo el adultocentrismo es reproducido por las mismas niñas, niños y niñas, del mismo modo, por ejemplo, que el machismo puede ser reproducido por mujeres, o bien el racismo puede ser reproducido por personas racializadas, para llegar al final a pensar de qué manera podemos recrear nuestros vínculos intergeneracionales e interpersonales para eh, que podamos transformar aquello que de repente se presenta como privilegios en actos de justicia. Para empezar, me gustaría recuperar a esa niña filósofa que hoy por hoy ya es un baluarte de la historia del antiadultismo, que es Mafalda. Hay una viñeta muy famosa de Mafalda en la que ella le dice a su mamá, enojada, ¿pero por qué tengo que hacer yo esto? Su mamá le contesta, porque te lo digo yo, y yo soy tu madre. Entonces Mafalda, con la sabiduría que la caracteriza, le devuelve, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Traigo esto. Toda, toda sociedad está formada por un conjunto de instituciones.
En términos sociológicos, las instituciones son agrupamientos sociales en los que las interacciones entre las personas están regladas, están organizadas, están ordenadas. Cualquier cosa no es una familia, cualquier agrupamiento no es una familia en nuestra sociedad. Para ser familia hay que cumplir una serie de requisitos. Y uno de los más importantes, casi decisivos, es tener hijes. Y el hecho de tener hijes no solo genera una revolución en cualquier familia, sino que también reestructura las relaciones de poder dentro de esa familia. Quien era simplemente hija, hijo o hije, pasa a ser madre o padre. Ese título de identidad es algo que le dona la persona que nace. Entonces, como claramente y sabiamente dijo Mafalda, nos graduamos el mismo día, madres, padres e hijes. Y acá me interesa iniciar trayendo también a un filósofo decisivo, diría, en la historia contemporánea, un filósofo alemán que muchas y muchos habrán escuchado, se llama Hegel, y Hegel tiene, entre tantas cosas que ha escrito, muy complejas por cierto, una teoría que es la teoría dialéctica del amo y el esclavo. Y lo que dice, entre muchas otras cosas, y de manera simplificada se los voy a compartir, lo que dice es que el esclavo tiene un poder desmesurado frente al amo, que el esclavo desconoce y que el amo también desconoce. Por eso puede abusar tanto del poder que tiene el amo por sobre el esclavo, porque no sabe esto. ¿Y qué es lo que no sabe? Que es el esclavo el que le dona identidad al amo. Es gracias al esclavo que el amo es amo. Y por lo tanto, sin esclavo no hay amo. Sin hijes no hay más padres. Y eso, que pareciera ser la garantía de un trato de iguales, es el pasaporte a una relación de opresión. Tengo acá, verán la cabecita, a mi bebé recién nacido, así que es posible que tenga que cortar y retomar según lo que me vaya demandando. Espero que eso no haga que pierdan el hilo de lo que les quiero compartir. Y si así fuera, no tenemos alternativa. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, decía, traer a Hegel y traer esa relación dialéctica entre amo y esclavo, que también es la relación entre padres e hijes, nos permite pensar ese vínculo como un vínculo de opresión. ¿Por qué de opresión? Porque hay una relación de poder desigual. Relación de la que las personas adultas nos beneficiamos producto de salir ganando, si se quiere, en ese vínculo. Voy a cortar un segundito. Entonces, el adultocentrismo es un sistema de dominio. El adultocentrismo es un régimen político. Es una forma de establecer que las relaciones sociales entre las personas, de acuerdo a la categoría de la edad, se deben dar de un modo y no se pueden dar de otro. A priori eso no tendría nada de malo si estableciera reglas del juego equitativas. Pero lo que establece justamente el adultocentrismo es que el poder está en manos del mundo adulto y por lo tanto la sociedad se construye a imagen y semejanza de la persona adulta. Y no solo de la persona adulta, sino específicamente de aquella que está más o menos entre los 30 y 60 años, 35 y 55, 65, varía según contextos históricos y geográficos, la historia de los países, etc. Pero hay un grupo minúsculo del total de las personas que habitamos el mundo que en función de la categoría de la edad posee un conjunto de privilegios que el resto de las personas no. El adultocentrismo intenta problematizar tanto como las personas niñas son
subalternizadas, es decir, se encuentran en una situación de inferioridad para poder acceder a ciertos bienes, para poder gozar de ciertos derechos, del mismo modo que las personas adultas mayores. Bien sabemos que nuestra sociedad descarta, discrimina a aquellas personas que desde la propia lógica del sistema productivista ya no tienen esa condición supuesta de producción. Entonces, de repente es bastante común e incluso justificado que a las personas adultas mayores se las excluya, se las maltrate, se decida por sobre ellas porque podemos, básicamente. En el fondo, todo poder se justifica desde eh, desde una total arbitrariedad. Es porque puedo. Lo hago en definitiva porque puedo. La porción que tiene la potestad de tomar un conjunto de decisiones que afectan a las mayorías, no solo tiene determinada edad, también tiene un género, que es el masculino hegemónico, está claro. También tiene rasgos fenotípicos. No es lo mismo ser eurodescendiente que ser afrodescendiente. No es lo mismo tener piel marrona que tener piel autopercibida como blanca. Y un conjunto de categorías, como por ejemplo también podríamos nombrar la ausencia de discapacidad, que vuelven a las personas con un conjunto de posibilidades para ejercer privilegios. Voy a frenar otra vez, sepan disculpar. Como les decía, el adultocentrismo es el gobierno del sujeto adulto, pero que está relacionado con todo el otro conjunto de violencias. Violencias que tienen que ver con el género, con la clase social, con la racialización de las personas, con el origen nacional, si es una persona migrante o no, si pertenece a pueblos originarios o no, si vive en el campo, si vive en la ciudad, si vive en la ciudad pero en una zona periférica o discriminada. Como verán, hay un conjunto de variables que eh, hacen que las personas, si bien nos presentamos como todas iguales, en realidad somos todas desiguales. Somos distintas, efectivamente, y lo que nos hace iguales es ser diferentes. El problema es que estas variables convierten la diferencia en desigualdad. Y con las niñas, los niños, les niñes, la forma concreta en la que se traduce esta desigualdad la nombramos como violencias adultistas. La violencia adultista es el modo específico en la que el mundo adulto ejerce maltrato hacia las nuevas generaciones. Puede ser un maltrato o una violencia de alta intensidad o de baja intensidad. En general, las de baja intensidad no las vemos, son imperceptibles y son cotidianos en las vidas de las niñeces. Las violencias de alta intensidad son las que denunciamos y las que nos horrorizan. Pensemos en la explotación laboral, pensemos en la violencia física, pensemos en la explotación sexual, pensemos en el, el- el maltrato psicológico, el hecho de gritarle a nuestros hijos. Esas cosas sabemos que están mal. En algunos casos somos testigos o incluso podemos llegar a hacerlo, pero sabemos que está mal. Si le gritamos a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestra hija, nos incomoda, nos deja pensando, nos hacemos daño también a nosotros mismos. Sabemos que está mal. Hay otro conjunto de violencias adultistas que son de mediana o baja intensidad y que son imperceptibles. Por ejemplo, negar a las nuevas generaciones el hecho de que son sujetos de pensamiento. Creemos las personas adultas que quienes tenemos la capacidad de pensar somos solamente las personas adultas. Entonces, cuando una niña, un niño, una niña expresa su pensamiento, o nos resulta cómico, o lo relativizamos, o lo impugnamos, o si realmente es complejo y pareciera ser que lo dijera una persona adulta, automáticamente pensamos, ¿quién te lo dijo? ¿De dónde lo sacaste? Lo estás reproduciendo de otra persona. Dos cosas en torno a eso.
Si lo está reproduciendo de otra persona, cosa que puede pasar, se lo está apropiando. Hay una decisión consciente y voluntaria por apropiárselo. Podemos estar en desacuerdo con su idea y se lo podemos hacer saber de una manera respetuosa. Mira, yo pienso distinto, para mí es de otra manera. Pero no podemos impugnar su capacidad de pensar simplemente porque repita algo que escuchó de otra persona. ¿Qué persona adulta no repite aquello que escuchó en otro lado? Incluso aquellas personas que nos consideramos autorizadas para hablar de ciertos temas, no hacemos otra cosa que repetir lo que hemos leído o lo que hemos escuchado. Sí, nos lo apropiamos, tal vez le cambiamos un poco las palabras, pero repetimos lo que leímos, lo que escuchamos y que al resignificarlo se convierte en nuestro. Pero es un nuestro relativo. Impugnar, negar a las niñas, niños y niñas como sujetos de pensamiento es una operación brutal que les deja afuera de la posibilidad de ser ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. En nuestras sociedades, la Convención de los Derechos del Niño establece que las nuevas generaciones son sujetos de derecho, y eso está muy bien, y es un hito, constituyó un hito histórico fundamental. Pero si les negamos el ser capaces de tener ideas propias, entonces esa ciudadanía es una ciudadanía a medias o es una ciudadanía por lo menos parcial. Bueno, acá retomo. Decía, otra forma, por ejemplo, de la violencia adultista tiene que ver con desposeer a las niñas, niños y niñas de la capacidad de autopercibir su identidad de género. Entonces, de repente, si una persona que nació con pene se siente una nena y quiere ponerse ropa de nena o quiere jugar con juguetes de nena, el mundo adulto es muy probable que eso lo impida, que presente obstáculos, que ponga objeciones, porque no, naciste con pene, por lo tanto, tu género tiene que ser el género masculino porque tu sexo es el pene. Esto está absolutamente asociado a otra forma de la violencia adultista, que es imponer estereotipos de género, justamente. Entonces, que si una persona nació con pene, debe ser varón y entonces tiene que jugar con determinadas cosas, tienen que gustarle ciertos colores, tiene que realizar ciertos rituales de la masculinidad. Lo mismo si de repente nace con vulva, entonces debe ser una mujer, una señorita, y entonces debe ser delicada, debe ser prolija, debe ser servicial. Esos mandatos, la imposición de ciertas conductas, de ciertos valores, de ciertas respuestas a los estímulos del entorno, producto del sexo con el que la persona nace, es una de las más contundentes formas de imposición de esta violencia adultista. Porque no es otro que el mundo adulto el que corta las alas, el que dice esto sí pero esto no, cuando no estamos hablando de prevenir el peligro. Estamos hablando de elegir un color. Estamos hablando de jugar. Si el juego es una de las formas por excelencia de expresión de la libertad, bueno, entonces empecemos a reconocer que el mundo adulto lo que hace es limitar la libertad de las nuevas generaciones en función de mandatos culturales que no son otra cosa que el vehículo hacia el ejercicio de un privilegio o la condición de sumisión, dependiendo si naciste con vulva o si naciste con pene. Reconocer estas cuestiones es fundamental y también poder identificar que son formas de la violencia adultista, porque el adultocentrismo está completamente relacionado con el patriarcado. De hecho, desde la sociología lo que se plantea es que el adultocentrismo es un subsistema del patriarcado. Es decir, la reproducción de las lógicas de poder desigual del patriarcado tienen por condición una relación adultocéntrica,
porque se imponen desde el momento, incluso desde el momento de la concepción. Desde antes del parto ya imponemos un género a la persona que está por venir, y por lo tanto ya hay un conjunto de dispositivos que se ponen en marcha para que sea de una determinada manera y no de otra. Y otra forma, entre tantas, de la violencia adultista, yo les invito a pasar por mi Instagram, en donde fui publicando muchas de estas formas de la violencia adultista. Otra que me parece muy importante poder traer, por lo imperceptible que es el uso y abuso del privilegio de no hacer aquello que les decimos a las niñas que tienen que hacer. El famoso haz lo que digo y no lo que hago, del que las personas adultas nos reímos, que nos parece jocoso, que nos parece anecdótico, no es otra cosa que la brutal exposición de la desigualdad de poder. El soberano, en términos de teoría política, el soberano es aquel que se ubica por encima de todo el conjunto de la población, que impone las leyes, las dicta, pero puede hacer lo que quiera. Pensemos en la figura del rey. Bueno, el mundo adulto, desde esta lógica, juega el papel de soberano, porque impone las reglas, pero puede no cumplirlas. Y se considera, y esta es otra forma de la violencia adultista, se considera que por el solo hecho de ser adulto es superior moralmente. Tiene una ética superior. Entonces puede impartir normas de moral cuando su vida cotidiana, sus acciones, son, bueno, muy cuestionables. Pensemos que las chicas, los chicos y las chicas aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Digamos, el ejemplo es el verdadero nombre de la enseñanza. Yo lo que le enseño a mis hijos es aquello que estoy haciendo en mi cotidiano, más allá de las lecciones que les pueda dar o de los sermones que les pueda dar. Lo mismo sucede en las instituciones educativas. Entonces, problematizar el carácter adultocéntrico de la sociedad es fundamental para poder avanzar en acompañar a las nuevas generaciones en el marco de relaciones sociales igualitarias. Para poder terminar con la violencia necesitamos no reproducirla. Y si no reparamos en que el vínculo intergeneracional, producto del adultocentrismo, es un vínculo basado en una lógica de opresión, no vamos a poder crear nuevas generaciones libres. Otra cuestión importante a poder problematizar tiene que ver con el papel de la masculinidad hegemónica, de aquellos que somos varones cis, que vivimos con el género que nos fue asignado al nacer, en función de nuestro sexo. Y digo que es muy importante poder problematizarlo porque somos quienes sostenemos dos desigualdades en principio: la desigualdad de género y la desigualdad ligada a la edad. El adultocentrismo es el gobierno del sujeto adulto, pero el monopolio del poder está en manos de los varones adultos. Y algo que es necesario poder explicitar por parte nuestra es, por ejemplo, en este evento, ¿cuántas personas del otro lado están escuchando que son mujeres cis? ¿Cuántos son varones cis? ¿Cuántos varones estamos preguntándonos por la crianza y la paternidad? ¿Cuántos varones solemos dar cátedra de lo que las mujeres tienen que hacer en la crianza, cuando en muchos casos quienes damos cátedra sobre lo que deben hacer las mujeres lo hacemos más desde la palabra pero menos desde la acción? ¿En qué medida nuestro ser varón nos permite estar en un lugar de reconocimiento y de privilegio por el hecho de tener la autoridad como para hablar en eventos como este? ¿En qué medida se nos ha facilitado muchísimo el poder estar en estos lugares de reconocimiento por el solo hecho de ser varón, habiendo otras mujeres
con más conocimientos, con más preparación, pero que por el hecho de ser mujeres están sometidas a un conjunto de prejuicios o de limitaciones que los varones no. ¿En qué medida podemos estar acá hablando los varones a un público mayoritariamente femenino porque hay mujeres que han hecho las tareas que nosotros no hicimos para poder invertir nuestro tiempo en el estudio y la preparación? Me refiero a las tareas de cuidado, a las tareas domésticas de reproducción de la vida. Entonces, poder advertir esto es necesario para mí mismo en este caso, como una alarma, como una alerta. También es una manera de invitar a los varones que estén escuchando esto, seguramente minoritarios, a que continúen en el ejercicio de problematizar nuestra propia masculinidad, y también es un llamado a que como varones podamos multiplicar en los distintos espacios en los que estamos la necesidad de repensar el lugar que ocupamos en las distintas instituciones y en los diferentes ámbitos en nuestras sociedades. ¿Por qué traigo todo esto? Porque en la crianza, en la unidad mínima social, que es la familia, y si pensamos en una familia nuclear, heterosexual, es decir, mamá, papá, hijo e hija, en el caso de una formación convencional, lo que muchas veces sucede es que, si bien la violencia para con las niñas y niños, perceptible o imperceptible, de intensidad alta o de intensidad mínima, si bien esa violencia suele ser ejercida por las dos personas adultas, o incluso puede llegar a ser ejercida mayoritariamente por las mujeres, porque son quienes efectivamente pasan más horas con las niñas, niños y niñas, es el varón quien sostiene en última instancia la necesidad de esa violencia. Porque en muchos casos, si no es la madre quien impone cierto orden a sus hijos e hijas, va a ser esa misma madre la que padezca en su vínculo problemático, violento con el padre, una represalia. Entonces, incluso en los casos en los que hay violencia por parte de la madre, suele ser muy común que esa violencia se explica por el trato violento también de esa relación heterosexual entre madre y padre, en la que es el varón el que impone la necesidad del orden, y en tal caso es la madre la que lo aplica. Del mismo modo que podemos advertir o evidenciar estas situaciones extremas de violencia, también hay otro conjunto desmesurado de formas de violencia que se presentan mucho más escondidas. Hace poco en Argentina se conoció una estadística muy preocupante, pero esperable, que es que el 70% de los padres que debían pasar la cuota alimentaria no la pasaban. Solamente el 30% de los padres pasa la cuota alimentaria a la madre. Del mismo modo que sucede algo que necesita prestarle mucha atención, que es que cada vez más se sostiene un discurso en el que los padres estamos más involucrados. Cuando digo padres me refiero a los varones, que estamos más involucrados en la crianza, que estamos más interesados, que estamos más presentes, pero que cuando empezamos a rascar un poco más en qué hay detrás de eso, nos encontramos con el reparto todavía absolutamente desigual de las tareas domésticas y de las tareas de cuidado. Entonces, muy habitualmente sucede que somos los padres, varones, quienes estamos en los espacios de placer, de distracción, de relajación, con nuestras hijas, hijos e hijes, sobre la base de, bueno, el trabajo imperceptible o invisible de las madres. Yo me acuerdo, hace ya un par de años, una situación que me llamó mucho la atención y me parece interesante traer, que
pasó cuando fui a llevar a mi hijito a natación, a una pileta. Entonces al entrar me llamó la atención positivamente que había muchos papás varones dentro de la pileta con su hija o su hijo, en lo que se llama matronatación. Era Bebito, mi hijo. Eh, y bueno, resulta que esa sorpresa para bien se convirtió en lo contrario cuando al terminar la clase de natación, el papá salía de la pileta y le entregaba el hijito o la hijita a la mamá para que la mamá entre al vestuario a cambiarlo. Con lo cual, el momento de placer estaba en el papá dentro de la pileta, pero el trabajo sucio, entre comillas, lo tenía que hacer la madre. ¿Qué clase de imposibilidad tiene el papá para entrar al vestuario y cambiar a su hijo o a su hija, cuando todo el resto de las madres que estaban en la pileta con sus hijas se fueron al vestuario y los cambiaron cuando, al mismo tiempo que se cambiaban ellas? Eh, Solamente por poner una situación que nos lleva a tantas otras. Entonces, yo cuento esto con la incomodidad que significa para mí contarlo. Digo incomodidad porque seguramente, como decía antes, hay una mayoría de mujeres escuchando mis palabras, y lo cuento como una forma de alertarme y alertarnos a los padres varones a que podamos asumir con un criterio autocrítico el proceso de involucrarnos en las tareas domésticas y de cuidado, que en muchos casos implica tener que poner frenos a nuestra carrera profesional. Y me parece que ahí hay un punto que es central, porque lo parteaguas está en ese aspecto. Cuando nace un hijo, una hija, una hija, en la absoluta mayoría de los casos, quienes ponen el freno a su recorrido profesional son las madres y no así somos los padres. Eh, y eso explica en gran medida algo de lo que conversábamos antes. Bueno, ¿por qué de repente es muy común que seamos varones quienes damos grandes clases sobre crianza, pudiendo habernos formado mucho en eso, y cuando en gran medida somos los que menos cantidad reales de horas pasamos con nuestras hijas? Bueno, porque todo el sistema patriarcal nos invita a eso y nos facilita ocupar esos lugares de reconocimiento y prestigio. Eh, con esto paso al tercer punto que les quería compartir, que tiene que ver con identificar cómo son las propias niñeces quienes reproducen las lógicas de violencia adultista. El ejemplo más simple es pensar en un vínculo entre una niña de 8 años y otra de 5. Va a hacer uso de un conjunto de privilegios el de 8 por sobre el de 5 porque considera que por ser más grande puede hacer determinadas cosas que el de 5 no. Y hay algunas que efectivamente sí son peligrosas para la persona de 5 años. Y de repente supongamos que la persona de 8 las puede hacer. Pero tal vez es una de cada 10. Hay otras 9 en las que por el solo hecho de la edad y por reproducir aquello que ha visto, aquello que fue el trato que recibió, de repente va a hacer uso esa persona de 8 años de un privilegio que da cuenta de una injusticia. Poder ver esto es fundamental para, por ejemplo, reparar en las lógicas del bullying. El bullying es algo que nos preocupa muchísimo al mundo adulto porque vemos objetivamente cómo lo sufren las chicas, los chicos y las chicas. Y el bullying es una palabra grandilocuente para hablar de la violencia. Y la violencia no es innata. Nadie nace violento. La violencia se aprende. Y la violencia se aprende en las múltiples instituciones por las que transitamos las personas. Una de las cuales decisiva es la familia, así como también la escuela. La escuela es un ámbito donde se aprende mucho la violencia. Por parte de las otras personas niñas, pero también por parte de las autoridades.
Eh, y esto no es un alegato en contra de las personas que son docentes, porque de hecho yo soy docente también, sino que es una invitación a cuestionar el hecho de que muchas de las instituciones que nuestra sociedad presenta como neutrales son instituciones que están organizadas en base a relaciones desiguales de poder, en donde lo que hay que hacer es acatar órdenes. Y a nadie le gusta acatar órdenes, sobre todo cuando son caprichosas y cuando no tienen una explicación. Entonces, eh, el bullying que sufren las niñas, niños y niñas, y que nos lleva a las personas adultas a decir cosas como los niños son crueles, no es más que la reproducción de la violencia sistemática que ven en la televisión, que ven en las películas, que ven en la calle, que ven dentro de su casa, que ven en la escuela entre los compañeros más grandes y los más chicos, esa violencia que es palpable cuando se ve cómo existe un trato desigual para con el hijo varón que para con la hija mujer, o esa violencia evidente para con quienes son más pobres, que se los margina, que se los golpea, que se los vapulea, que se los excluye, o esa violencia también muy evidente que se puede ver para quien es una persona racializada y que de repente por el color de piel, que no hace otra cosa que evidenciar una historia de violencia y maltrato, puede acceder o no a cierto ámbito, a cierto reconocimiento. La violencia es el aire que respiramos en nuestras sociedades. La violencia adultista es una de las formas de esta violencia. Los chicos y las chicas aprenden a reproducir la violencia que nuestra sociedad les imparte. Por eso, eh, como dijo un maestro entrañable, Alberto Morlachetti, quien acompañó a niñas y niños en situación de calle a vivir una vida distinta en proyectos de hogar convivencial. Él decía, mi función es seducir para la vida. Decía, trayendo una idea muy valiosa de él, que se traduce en relaciones sociales concretas, eh, es la ternura la que tiene el secreto pedagógico. Es la ternura el vehículo privilegiado del vínculo humano. Y cuando decimos ternura, no estamos hablando de un trato dulce o de un trato acaramelado o de cambiar la manera en la que decimos las cosas para que parezca más cursi. Cuando decimos ternura, lo que estamos apuntando es a poner en el centro de la relación social la dimensión de la afectividad. Las personas somos más felices cuando nos sentimos amadas, y muchas veces el sentirnos amadas tiene que ver con el reconocimiento, con que alguien nos pueda decir, qué lindo esto que hiciste, te agradezco mucho, me hizo bien, eh, valoro tu manera de tratarme, valoro que estás tratando de superarte, gracias. Cuando las personas recibimos ese tipo de comentarios y son genuinos, nos sentimos reconocidas y nos sentimos amadas. Para poder amar a otras personas necesitamos haber sido amadas. El amor se aprende. Para poder transmitirlo a otras personas necesitamos tener esa experiencia en nuestra propia historia, desde muy chiquititas y chiquititos, de habernos sentido valorados, reconocidos, reconocidas por el mundo adulto que nos rodeaba. Ese poner en el centro la dimensión de la afectividad es fundamental para que podamos ir construyendo desde lo más chiquitito relaciones sociales distintas, libres de violencia. Pero también esa pregunta por el otro, por la otra, es una pregunta ética, es una pregunta política, no es simplemente romántico el trato dulce o la invitación a la ternura. Y digo que es ética y que por lo tanto es política porque responde a la pregunta de cómo convivimos.
Y la convivencia tiene que ver con reglas. Y las reglas no es lo mismo si las imponemos o si las acordamos. Las reglas no es lo mismo si las podemos transformar cuando nos incomodan o si las tenemos que mantener porque así dicta la historia o el mandato de la cultura. La soberanía tiene que ver con poder plasmar en agrupamientos de personas la voluntad colectiva. Y en una familia, cuestionar el hecho de que siempre tenga que ser la persona adulta la que establezca el criterio de lo válido, de lo permitido, de lo lógico, de lo que sí, de lo que no, es empezar a liberarnos un poco, porque en tanto no podamos acompañar nuevas generaciones que crezcan en libertad, va a ser impensable que nuestras sociedades sean sociedades en donde la violencia no sea el aire que respiramos. Entonces, proponernos acompañar a nuestras hijas, hijos e hijes mediante vínculos de ternura tiene que ver con buscar politizar la ternura, es decir, desprivatizarla. La ternura no es algo que tiene que caracterizar mi relación de padre con mis hijos, y no me importa lo que sucede en el resto del mundo. Eso responde de una manera muy valiosa a la ética del mercado, que es la de la competitividad y la del sálvese quien pueda. Entonces, protejo a mi familia y no me importa lo que sucede alrededor. Una ética de la vida, una ética de la liberación, una ética que busque que colectivamente podamos construir sociedades más justas, tiene que poder ampliar la mirada y buscar, por supuesto, construir vínculos de ternura entre el padre, la madre y sus hijos, pero entendiendo también que esa ternura es incompleta, ese lazo social de amor no alcanza si lo reduzco de manera egoísta a ese trato de la unidad mínima familiar. Yo necesito poder acompañar a mis hijos en sufrir, en estar tristes, en enojarnos y que nos dé bronca cuando a otra persona, conocida o incluso desconocida, le pasan cosas que son crueles. Poder acompañar a nuestros hijos en la sensación de impotencia y eh, y de rabia cuando pasamos por al lado de una persona que está en situación de calle, cuando nos encontramos con que a alguien la están maltratando, cuando acompañamos su propia indignación ante el trato desmesurado para con la naturaleza, cuando se tiran abajo los árboles, cuando se contamina el ambiente, cuando se maltratan a los animales. Es necesario poder ampliar la noción de ternura para poner en el centro la lógica de la vida. A la condición humana, lo que la constituye como tal no es la racionalidad, como nos hicieron creer en nuestras sociedades modernas, es la relacionalidad, como han enseñado las culturas andino-amazónicas, que tenían una mirada distinta de lo que nos constituye como entes, como seres. Y es muy evidentemente la misma sensibilidad que tienen las niñeces, quienes ponen por delante no lo que vos pensás, no lo que vos decís, no tus argumentos, sino tu sensibilidad. Si yo me siento cómodo al lado tuyo, si yo me siento a gusto al lado tuyo, no si tus palabras suenan bonitas. Poder reparar en que la vida para la condición humana es el vínculo, es el sentirnos amados, tiene que ver entonces con buscar repolitizar a la ternura, sacar la ternura del ámbito de lo privado, del trato padre, madre, hijes, y que la ternura pueda ser una manera de afectivizar la política entendida como el trato entre las personas, como el convivir en sociedad. Por eso,
cuando decimos del adultocentrismo hasta la ternura siempre, lo que un poco estamos buscando es que podamos, las personas adultas, reaprender nuestro ser adulto al volver a nuestra infancia. El hecho de creer que ser adulto es seriedad, responsabilidad, ausencia de juego, certeza, sabiduría, es una cárcel. Por eso a mí me gusta decir que el adultocentrismo es el carcelero de las utopías. Las utopías como aquellas invitaciones a pensar lo impensable, a creer que la imaginación tiene que ir al poder, al hecho de buscar ser realistas y hacer lo imposible. La imaginación, esa cualidad tan presente en la mente infantil, que es el pasaporte a la creatividad, es algo que el mundo adulto desecha para poder ser mundo adulto. Entonces, el ejercicio consciente y voluntario que tenemos que hacer de volver a nuestra infancia para infantilizar nuestras adulteces es una manera también de reencontrarnos con nuestros hijos, hijas e hijes en el juego, en la sorpresa ante lo que nos deslumbra por novedoso, aunque sea algo que ya hemos visto muchas veces, pero no lo habíamos visto ese día y en ese momento. En el hecho de poder sensibilizarnos ante el padecimiento de otra persona, pero también de un animal o de un ser no humano. Poder asombrarnos con la magia que está presente en los espectáculos, pero también en las fantasías de los cuentos de hadas. En poder jugar de una manera apasionada con los muñecos, con las muñecas, e inventar esas historias que a nuestros hijos e hijas les deslumbran, por más de que sea repetitivamente la misma historia la que tengamos que contar. Muchas veces las personas adultas creemos que por ser adultas necesitamos que nuestros hijos, hijas e hijes nos obedezcan. Y tenemos la sensación de que el resto del mundo nos está mirando. Somos buenos padres, madres, si nuestros hijos hacen aquello que les decimos que hagan. Es esa la vara con la que se mide la paternidad. Y eso es un problema. Es gravísimo eso. Porque lejos entonces de acompañar a niñas, niños y niñas para la libertad, no hacemos otra cosa que crear súbditos. Y por crear súbditos, el mundo está en guerra. Recientemente vivimos una pandemia, se descongelan los glaciares, los océanos acumulan plástico, los incendios forestales planificados destruyen grandes selvas, grandes humedales, porque hay una lógica, es la lógica de la maximización de la tasa de ganancia que nos está destruyendo como humanidad. Y esa lógica se impone creando súbditos. Las madres y los padres, en tanto creemos a súbditos, estamos contribuyendo a la reproducción de un sistema que produce más muerte que vida. Entonces, acompañemos a esas crianzas libres a que puedan conquistar sus sueños, pero también un futuro en donde no cueste tanto ser felices. Muchísimas gracias. Disculpen las interrupciones que tuve que ir haciendo, pero bueno, no era posible hacerlo de otra manera. Mi nombre es Santiago Morales, yo soy sociólogo, soy docente, soy investigador, soy papá de 2 hijos, soy educador popular freireano y soy una persona a la que le gusta mucho pensar, reflexionar con otros y poder compartir los aprendizajes que la vida, el estudio y las experiencias me van dando, así como también soy un apasionado lector y oyente de historias y saberes de otros.
Ojalá que, como en esa película maravillosa, La lengua de las mariposas, el maestro cuenta en un discurso conmovedor de despedida de su escuela, ojalá que una generación, él dice, al menos una generación, y se repite, crezca en libertad. Ese será el verdadero pasaporte a la superación de las violencias e injusticias que vivimos en nuestras sociedades. Muchas gracias.